Muy buenos días a todos, feliz sábado. Es un gusto saludarles nuevamente. Bueno, como ya les dijeron y como pueden ver aquí en su pantalla, el título de nuestra reflexión de esta mañana es Como ovejas entre lobos. Y acabamos de leer nuestra cita también en la que vamos a usar nuestro estudio de esta mañana en Mateo 10, 16, un texto que alguna vez yo creo que lo habíamos leído. Por ahí vamos a profundizar un poquito más en el significado de este versículo. Se los voy a leer nuevamente. Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a profundizar y bueno, vamos a también a pedirle a nuestro Dios que nos dirija, ¿verdad? En este estudio para entender, ¿no? lo que Él quiere decirnos. Muy bien. Eh, Les voy a invitar a abrir sus Biblias en San Juan, capítulo 10. Ahorita leímos Mateo 10. Bueno, ahora vamos a San Juan 10, también capítulo 10. Por aquí hay algo interesante que nos dice la palabra de Dios en San Juan 10, los versículos del 11 al 16. Vamos a darle lectura. Ustedes me siguen con su vista del 11 al 16. San Juan 10 dice lo siguiente. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y dice, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las esparce. El asalariado huye porque es mercenario y no le importan las ovejas. Y repite nuevamente, dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy la vida por mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y a ellas también tengo que atraer. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Eh, yo creo que lo consideramos todos como unas expresiones, palabras muy bonitas, ¿no? De parte de Jesús, de cómo se refiere a su pueblo, ¿no? Y nos expresa el cuidado que tiene por su pueblo, por sus ovejas. Dice que él incluso está dispuesto a dar su vida. Dice, no soy como otros pastores, asalariados, ¿sí? O sea, dice de los que no son dueños de un rebaño, que les están pagando por cuidar las ovejas. Dice, cuando ven que viene un lobo, ¿qué hacen? Huyen, ¿sí? Pero cuando él es el dueño, ¿sí? O cuando alguien es el dueño, ¿qué hace? Las defiende, ¿no? No va a huir. Y bueno, nos repite la frase, yo soy el buen pastor. O sea, soy un pastor, como dice ahí, bueno, excelente. O sea, no soy como cualquiera o del montón, ¿sí? Eh, Incluso no dice soy un buen pastor, dice soy el buen pastor, o sea, el mejor, ¿vale? No es como cualquiera, ¿no? Y bueno, estas palabras me gustan y se oye muy agradable, muy bonito lo que nos dice aquí Jesús, pero si lo comparamos con lo que acabamos de leer en Mateo 10, vamos a ir a Mateo 10 nuevamente, 10, 16, el texto que leímos al principio. eh, dice lo siguiente, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y podemos decir, bueno, ¿y dónde quedó eso del buen pastor? Ningún pastor haría eso. Ningún pastor vería una manada de lobos, por ejemplo, y mandaría a sus ovejas. Vayan por allá. ¿Sí?
allá entre los lobos, para que vayan allá a pastar, o no sé dónde están los lobos. ¿Y quién haría eso? Nadie, ¿sí? Entonces, ¿cómo Jesús dice que es el buen pastor, o sea, el mejor de los pastores, y envía sus ovejas, dice ahí, en medio de los lobos? Suena como algo loco, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a tratar de entender por qué dice esto Jesús, ¿sí? ¿Será que se quiere deshacer de sus ovejas? ¿Quiere disminuir su rebaño? ¿O qué quiere hacer? ¿Por qué envía sus ovejas en medio de, de los lobos? Vamos a tratar de entenderlo esta mañana. Miren, ahí, bueno, estamos hablando del pueblo de Dios, ¿no? O sea, de sus hijos, ¿sí? Hay un texto por ahí en 2 Corintios 6, versículo 14, si quieren buscarlo, y si no, por aquí lo tenemos en pantalla. 2 Corintios 6, 14, dice lo siguiente: no os unáis o no se unan, dice, en yugo desigual con los incrédulos. Y sabemos que es un yugo, ¿no? Es una herramienta que se utiliza para unir a dos animales, ¿no? Cuando están arando. Y hace aquí una alusión Jesús a eso, ¿no? Dice, no se unan en ese yugo, dice desigual, y le llama desigual con los incrédulos. Y hace una pregunta, dice, ¿por qué qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eh, y saben que a veces hemos malinterpretado también este texto porque lo tomamos así muy literal, ¿no? Y entonces, cuando yo llego a conocer a Dios y me convierto en un seguidor de Dios, un cristiano, y de repente escucho esto o alguien me dice esto, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ¿cómo lo entendemos? Que no debemos de tener ningún tipo de, ¿qué? De contacto con quién, con cualquier persona que no crea en Dios. Así parece que dice, ¿no? Dice, porque no hay o sea, no hay química, como decimos, ¿no? Entre un seguidor de Dios y alguien que no, ¿sí? Alguien que no lo es. Eh, Hay algo de cierto en eso, ¿sí? Pero no es exactamente lo que nos quiere decir Dios, ¿sí? No dice, apártate de toda esa gente que no me conoce, no tengas ningún tipo de relación con ellos. No es lo que nos está diciendo aquí Dios. Y es lo que digo que a veces lo hemos malinterpretado, lo hemos malentendido. Eh, Miren, por ejemplo, en Gálatas 2, eh, los versículos 11 y 12, viene un incidente, nos narra ahí un incidente acerca de Pedro el discípulo. Dice aquí el relato, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo. O sea, tuve una discusión con él, lo regañé. ¿Por qué? Dice, porque era de condenar. O sea, estaba haciendo algo, dice Pablo, algo condenable, dice, o sea, algo mal, estaba haciendo malas cosas. ¿Qué estaba haciendo él? ¿O por qué tuvieron esa discusión? ¿Por qué le llamó la atención Pablo a Pedro? Dice, bueno, dice, antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Acuérdense que ellos, así les llamaban los judíos a todos los que no compartían su fe, su creencia, ¿no? Su religión, que no creían en Dios. Les llamaban gentiles, a manera como despectiva, ¿no? Un poco despectiva. Eh, entonces, dice que Pedro comía con ellos, o sea, tenía relación con ellos, con los incrédulos, ¿sí? La gente que no conocía de Dios, comía con ellos, se juntaba con ellos, Pedro. Pero dice que en un momento llegaron unos mensajeros de parte de Jacobo, otro discípulo, ¿no? Llegaron por ahí, venían a traerle algún mensaje
Pero dice que cuando llegaron, ¿qué hizo Pedro? Dice el texto del versículo 12, dice, se apartaba de quiénes, de esas personas, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Suena medio raro, ¿verdad? Esto de los de la circuncisión. ¿A qué se refiere? Bueno, precisamente eran los judíos, ¿sí? Que tenían como una regla, ¿no? Casi como para pertenecer al pueblo de Dios tenías que ser circuncidado. Entonces, dice que Pedro les tuvo miedo de lo que fueran a decir, de lo que fueran a pensar de él, y se me van a meter en un problema, ¿no? Si se dan cuenta que yo me junto con estas personas, con las personas que no creían en Dios. Y cuando Pablo se da cuenta de esto, dice que lo regaña, dice, no puede estar haciendo eso, ¿sí? Obviamente estas personas pues se daban cuenta, ¿no? De ese cambio pues, de actitud de Pedro, porque si, bueno, pues primero nos habla y se junta con nosotros y viene a comer con nosotros y de repente como que se desaparece, ¿no? Y ya no nos saluda, se esconde de nosotros. Y obviamente eso Pablo dice que lo percibió y le llama la atención, ¿sí? Eh, ¿Por qué le estaba llamando la atención? Bueno, no era por lo que acabamos de leer, ¿sí? Esto era lo que pensaban los judíos, por ejemplo, de que no tenían que tener ningún tipo de trato, ¿sí? Un judío, con alguien que no lo era, ¿ok? Así pensaban ellos. Para ellos, la gente que no creía en Dios, en su Dios, ¿sí? En el Dios en el que ellos creían, era algo, este, eh, los consideraban incluso como gente inmunda, ¿no? Gente sucia, o sea, no tenían por qué tener contacto con ellos. Eh, Así pensaban ellos, ¿no? Y los que venían, dice, y de parte de Jacobo, estas personas, pues dice que Pedro entendió pues que podían pensar de esta manera, ¿sí? Así que dijo, me voy a meter en problemas. Eh, y Pablo cuando lo regaña también a Pedro, no le está diciendo, oye, ¿por qué te juntas con esta gente? No, al contrario, le está diciendo, oye, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué te escondes cuando tienes contacto con estas personas, ¿no? ¿Por qué te escondes de los judíos? Eh, entonces, vean cómo llegamos a malinterpretar, ¿no? Lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pide. Ahora, hay algo algún mensaje que Dios nos está dando con este texto también, cuando dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Pero no nos está hablando de una amistad, de una relación, de contacto con una persona que no conoce de Dios. Y hasta la fecha, ¿sí? Tenemos como que esa idea por ahí, ¿sí? No lo hemos entendido claramente, de tal manera que muchos todavía seguimos actuando como Pedro, en el mejor de los casos, ¿no? Otros seguimos actuando como los judíos, ¿sí? Como aquellos a los que estaba aquí recriminando Pablo también, ¿no? Y otros nos escondemos, ¿no? Para que no vayan a decir, ¿sí? Algo de mí, que me vayan a señalar, etcétera, ¿no? Eh, pero saben que a veces pudiéramos pensar que la Biblia es un poco contradictoria, ¿no? Cosas que leemos por ahí, decimos, como aquí dice una cosa y luego acá dice otra, ¿no? Por ejemplo, aquí Dios nos dice, no se unan, dice, en yugo desigual, dice, con los incrédulos, o una sociedad, ¿no? Desigual. Eh, Sin embargo, nosotros sabemos que así como Pedro tenía relación con las personas que no conocían de Dios, Jesús también lo hacía, ¿sí o no? Y dice por aquí en San Lucas, en los versículos, capítulo 7, perdón, versículos del 33 al 34, nos dice Jesús por aquí, dice, porque cuando vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, decían, ¿qué decían de Juan? Dice aquí, que estaba que endemoniado, le decían a Juan el Bautista. Y luego dice Jesús, y cuando vengo yo,
dice, cuando el Hijo del Hombre vino, ¿qué hacía Jesús? Dice aquí, y él lo decía, ¿no? ¿Yo qué? Como, bebo, o sea, me junto, dice, ¿con quiénes? Con los gentiles, como les llamaban ellos, como con ellos, me reúno con ellos, dice, y ¿qué decían de él? ¿Qué empezaron a decir de él? Dice, este es un hombre que comilón, tragón, dice, bebedor de vino, empezaron a llamar. ¿Amigo de quiénes? De publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos, ¿sí? Los de Hacienda. Y podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene de malo, no? Bueno, en aquellos tiempos, una persona que trabajaba cobrando impuestos, ¿sí? Se le consideraba también de lo peor. ¿Por qué? Porque estaban trabajando para el Imperio Romano y ellos lo consideran, los judíos consideraban a Roma pues, un enemigo, si fuera el diablo. ¿Sí? Entonces los consideraban como traidores, a este tipo de personas, ¿no? Entonces le dicen, este es amigo de publicanos, toma vino, come, se la pasa en fiestas, es amigo de qué? De pecadores. Y cuando vemos esto, cómo era la vida de Jesús, ¿sí? Podemos decir, bueno, ¿y por qué nos dice que no nos unamos en un yugo desigual con los incrédulos? Si él lo hacía. Bueno, debe de haber algo aquí que estamos malentendiendo, ¿no? Porque Dios no te puede mentir, ¿verdad? O no te puede estar pidiendo algo que ni él hacía, por ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, en alguna ocasión, eh, por ahí un pastor le preguntaba a alguien, eh, a otro compañero, ¿no? De trabajo, a otro pastor, le decía, oye, este, ¿tú tienes relación con personas que no son cristianas? Le preguntaba. Y el otro pastor le decía, no, no, dice, no, no. Yo me relaciono con pura gente que creyente, con gente de la iglesia, este, pues es lo mejor, ¿no? Decía él. Y el otro pastor le decía, ah, ok, ¿y hace cuánto que no, te juntas con un borracho, por ejemplo? Y esto le extrañó, ¿no? Al otro pastor le decía, ¿cómo, o sea, qué me estás diciendo, no? ¿O qué insinúas? Que yo también soy un borracho. Dice, no, no, o sea, alguna vez, o cuándo fue la última vez, ¿no? Que tuviste contacto, por ejemplo, con un borracho. Pues no, dice, no, 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 Dios me libre de eso, ¿no? ¿Y alguna vez has tenido alguna amistad o has hablado con una prostituta? Entonces ya el otro pastor se empezó a incomodar. Dijo, no, pues ¿qué traen? O sea, ¿qué me estás diciendo, no? ¿Qué me quieres decir con eso? O alguna vez has hecho amistades eh, con, ¿quién se les ocurre, por ejemplo? Con un adúltero, por ejemplo. No, dice, no, o sea, que evito eso, dice. O has tenido amistades homosexuales. No, no, para nada, dice, ¿no? O sea, no entiendo, dice, ¿qué quieres decirme? O sea, ¿a dónde quieres llegar con esto? O estás insinuando que yo practico esas cosas, dice, ¿no? Dice, simplemente yo veo que tu iglesia, dice, que la iglesia que diriges, dice, no prospera. Y se queda el otro pensando, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, bueno, Jesús, Jesús hacía precisamente esto que yo te estoy diciendo. Y se quedó reflexionando, ¿no? El otro compañero. Y eso es a lo que vino Jesús precisamente. ¿Se acuerdan lo que dijo? En alguna ocasión dijo, los sanos no necesitan ¿qué? De un médico, o si se necesita. Cuando usted está sanote, ¿a qué va el doctor? Pues a nada, ¿no? Ni siquiera piensa en ir a un doctor. Incluso cuando probablemente si alguien me dice, oye, ¿no quieres ir a checarte al doctor? Y decir, no, pues yo estoy ¿qué? Yo estoy bien, me siento bien, o sea, que tengo que ir a un doctor. ¿Cuándo es cuando pensamos ir a ver a un doctor? Cuando nos sentimos
mal, enfermos, ¿no? Y Jesús dijo, los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. ¿Qué quiso decir ahí Jesús? Bueno, que él venía a buscar también, dijo, pues, a los enfermos, a los que consideramos gente que, a lo mejor gente de lo peor, gente pecadora, ¿sí o no? Por ellos vino Jesús, por eso él se juntaba con ellos, los buscaba, hacía amistad con ellos. ¿Por qué no buscaba al pastor de la iglesia, Jesús? ¿Por qué no buscaba a un grupo religioso donde se pudiera sentir así en el ambiente, ¿no? Como decimos? Buscaba otro tipo de personas, ¿sí? Y saben que, bueno, como cristianos hemos caído en ese error, ¿no? De pensar que lo que Dios nos ordena o la forma en que podemos agradar a Dios es aislándonos del mundo, ¿no? No juntándome con los incrédulos, como lo menciona aquí, ¿no? Con gente que no conoce de Dios. Y de esa manera, les digo, estamos cometiendo un error y estamos fallándole a Dios porque me la vivo yo con gente que es igual que yo, ¿sí? Que piensa como yo, que tiene los mismos principios que yo, y ahí soy feliz, a gusto, ¿no? O sea, no tengo ningún tipo de problema, no soy el raro en ese ambiente. Y de pronto se nos ocurre, por ejemplo, compartir el mensaje del Evangelio con los incrédulos, ¿sí? Con alguien que no conoce de Dios y los desconcertamos completamente, ¿no? Porque dice la gente, pues nunca me habla y el día que me habla viene y me ofrece que una Biblia, un estudio, cuando nunca ni siquiera me saluda, ¿sí? Y la gente dice, pues estos están locos, ¿no? Estos cristianos están locos. Eh, o quieren ayudarme cuando no, ni siquiera tiene una amistad conmigo, ¿no? Y viene a decirme que quiere ayudarme, que quiere orar por mí, etcétera. Y eso la gente incluso le puede molestar, ¿sí? Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando nos dice no se unan yugo desigual con los incrédulos? Ahorita lo vamos a llegar a entender, ¿no? Porque parece aquí que se está contradiciendo, ¿no? Eh, Miren lo que nos dice por aquí en este libro que se llama Reflejemos a Jesús. Dice, el verdadero cristiano, ¿qué dice? No necesita transformarse en un ermitaño, como a veces hacemos. Nos alejamos del mundo, ¿sí? Porque no queremos contaminarnos. Dice, pero aunque necesariamente se relacionará con el mundo, inevitablemente, ¿sí? Y necesariamente, dice aquí, no será del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lo que aquí nos está explicando lo que dice ese texto de que no se unan en un yugo desigual, ¿sí? Eh, cuando se unen a los dos animales en un yugo, ¿sí? A los bueyes, para que trabajen, ¿sí? Juntos, tienen que hacerlo juntos, este, tienen que, como decimos, jalar para el mismo lado, ¿sí? O sea, uno puede irse uno por un lado y otro por otro. Precisamente para eso se yugo, ¿sí? Ahora, lo que Dios no quiere de sus hijos, de su pueblo, es que se unan en un yugo, dice. Y le llama desigual. ¿Por qué desigual? Porque una persona que conoce a Dios tiene un estilo de vida, una manera de pensar, una determinada o determinadas reglas morales, por ejemplo. Alguien que no conoce a Dios, pues es diferente también. O sea, tiene otra manera de pensar, tiene otros principios probablemente, otras maneras de actuar. Obviamente no va a tomar a Dios en cuenta para nada, ¿sí? Y si yo me uno a esa persona en un yugo, ¿sí? O sea, no quiere decir Jesús, no te unas con esas personas, no te juntes. Dice Jesús, no te juntes en un yugo, porque cuando hay un yugo de por medio, o sea, algo que nos comprometa, ¿sí?
Dice, no hay que, o sea, tienes que jalar para el mismo lado. Ya sea, dice, por ejemplo, qué bonito sería, ¿no? Que aquel que conoce de Dios estire al otro, ¿no? Pero ¿qué pasa normalmente? Que el que no conoce de Dios es el que nos jala, el que nos lleva por otro camino, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿no? Y se relaciona mucho, siempre lo relacionamos mucho con un matrimonio, por ejemplo, o un noviazgo. Pero Jesús no necesariamente estaba hablando de eso, ¿sí? Puede ser una amistad, una simple amistad, donde yo me siento que comprometido con las personas pues a quedar bien con ellos, ¿sí? En un yugo, como dice ahí, y a jalar para donde van ellos, ¿sí? Normalmente eso pasa. Es más fácil para un ser humano hacer lo malo que hacer lo bueno. Es más fácil que se me pegue lo malo que se me pegue algo bueno de alguien, ¿sí o no? Entonces, dice aquí, Dios no quiere que seas un ermitaño. Y aquí vemos una imagen. Acá vemos un grupito de personas. Eh, podemos ir aquí los cristianos, ¿no? Nada más, puros cristianos, puros de mi iglesia, ¿sí? Y cuando llega alguien que es diferente a mí, como que decimos, no, este es el del diablo, ¿sí? No nos juntamos con él, ¿sí? Cuando estas personas necesitan que alguien les escuche, necesitan que alguien les apoye, necesitan que alguien les salude, que les sonría, y no por eso te vas a contaminar, ¿sí? Ni por hablarle, ni por visitarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dice que no seas un ermitaño, o sea, no te aísles de la gente, del mundo, porque vives aquí. Entonces dice, tarde o temprano tienes que relacionarte con las personas. ¿Por qué? Porque estás en un trabajo, estás en una escuela, tienes una familia, hay vecinos, hay gente con la que tienes que convivir y gente que no conoce de Dios, ¿sí? Entonces dice, relaciónate con ellos. Pero, ¿qué? Cuando dice aquí, no seas o no vas a ser del mundo, es decir, no te comportes como ellos. Eso es lo que dice Dios. No dice no te juntes, no les saludes, no les sonrías siquiera. Así pensaban los judíos. Y por eso Pedro les tenía miedo también. Eh, entonces dice Dios, júntate, salúdalo, visítalo, invítalo a tu casa, pero no te comportes como ellos. No adquieras sus malas costumbres. No quiere decir que una persona que no conoce a Dios sea mala, ¿sí? Pero obviamente una persona que no conoce a Dios pues puede tener malos hábitos, ¿sí? Igual, y aunque usted conozca a Dios, también los tiene. Entonces, pero dice Dios que no se te pegue lo malo. O sea, ten cuidado con eso, dice Dios. O sea, de no caer, de no jalar para el lado de aquel que no conoce, pues, ¿sí? Ojalá que lleguemos a entender esto en nuestra vida. Porque, les digo, muchas veces nos aislamos de nuestros compañeros de trabajo, que dicen, no, pues que yo soy cristiano, ¿sí? Nos aislamos de los compañeros de la escuela, de la familia incluso, ¿sí? De los vecinos, y todo el mundo me ve raro, ¿no? Porque dice, "Pues, ¿qué trae? No se quiere, casi no nos quiere ni voltear a ver, ¿sí? Y el día que se me ocurre acercarme a ellos es para hablarles de Dios. Estaba medio extraño eso, de un Dios de amor, de un Dios de perdón, etcétera. Y la gente dice, pues están medio locos, ¿no? Esta gente, ¿sí? Por eso hay mucho rechazo al cristianismo, a la palabra de Dios, al evangelio, a Dios mismo. Porque la gente, el concepto que la gente tiene de Dios es el concepto que la gente tiene de mí.
Entonces, vean la gran responsabilidad que tenemos. Es algo en lo que nunca pensamos. O sea, que el concepto que el vecino tiene de Dios es el que tiene de mí, el concepto que tiene de mí. Y si el vecino no tiene un muy buen concepto de mí, automáticamente de Dios tampoco, ni de mi iglesia, ni de mi religión, ¿sí? O mis vecinos, o con la gente con la que me relaciono. ¿Sí? O sea, hay una estrecha relación entre eso, entre el concepto que la gente tiene de mí y el concepto que tiene de quién, de Dios. Entonces, les digo, es una gran responsabilidad. Dijo Jesús, en Mateo 5, del 13 al 16, dice, ustedes son que la sal de la tierra. Y sabemos para qué sirve la sal. Bueno, tiene muchos usos, ¿no? Pero el más común es para qué, para darle sabor a la comida. Dice, pero si la sal se desvanece, o sea, si tú no tienes ese sabor, o sea, si tú no le pones sabor a este mundo, un mundo que nosotros lo estamos viendo cada vez peor, ¿no? Más, más desabrido, así, más insípido, y si tú no le pones sabor a esta vida, a este mundo, dice, entonces, ¿para qué sirves? Dice Dios. Si tú le traes más sinsabores a esta vida, a la vida de los demás, con tus actitudes, dice Dios, ¿para qué sirves? Dice, te voy a desechar. Ustedes son, dice, la luz del mundo. Una ciudad, dice, asentada sobre un monte. No puede que esconderse, o sí se puede. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver una ciudad sobre un monte. O, por ejemplo, no sé, aquí, por ejemplo, en la ciudad tenemos un cerro, donde hay casitas, hay iglesia por ahí, o sea, hay construcciones, ¿no? Y díganme si se puede esconder, o sea, se ve a kilómetros el cerro, ¿sí o no? El cerro de los Remedios. Se ven las construcciones que hay ahí, no se pueden ocultar. Y si tampoco enciendes una luz y la pones debajo de un almud era como eh, ¿cómo podemos decir? Era como un tipo de garrafón donde se medían los líquidos, era una medida, ¿sí? Que se utilizaba en aquellos tiempos como un garrafoncito, podríamos decir. Entonces dice, no, no la pones dentro de ese garrafoncito, la luz, una lámpara, una antorcha. ¿Dónde la pones? En un candelero, en el techo, dice, donde pueda alumbrar a quienes. A todos. O prendes una lámpara y la pones abajo de la cama. Pues no, la ponemos donde pueda alumbrar. Y entonces dice Jesús, así alumbre tu luz delante de los hombres y que puedan ver que tus buenas obras. No dice Jesús, y que puedas tú darles estudios bíblicos o que puedas platicarles de mí. No, dice que vean tus obras, la forma en la que vives, no la forma en la que les hablas. Dice, y de esa manera van a qué? A glorificar a Dios. Van a querer conocer. Y es triste, ¿no? Que no lo entendemos, ¿no? Por más que nos lo aclara aquí Dios, muchas veces no nos entra. Y queremos hacer las cosas al revés, ¿no? Y queremos que la gente conozca de Dios por lo que yo le platico. Y dice Dios, es que eso no sirve, dice Dios. Necesitan ver qué obras en ti. Y ese es el papel de las obras, de las actitudes dentro de lo que es la vida cristiana, la vida espiritual. No es para que te ganes el cielo, para que Dios diga, ay, mira qué bien se porta este chico, ¿no? Mira, da sus diezmos, va a la iglesia, llega temprano, da estudios, canta en la iglesia, ¿no? Eso no impresiona a Dios. ¿A quién tiene que impresionar? Dice aquí. Eso es lo que impresiona a la gente, no a Dios. Las obras impresionan a la gente.
Pero nosotros hacemos todo mal. Nosotros queremos impresionar a la gente con palabras, incluso hasta con nuestra ropa, o con otro tipo de cosas, ¿no? Pero, eh, dice Dios, a ellos los tienes que impresionar con tus obras, con tu manera de vivir. Pero nosotros al que queremos impresionar con nuestras actitudes, o nuestras obras, es a quién, a Dios, ¿sí o no? Ay, para que Dios me escuche, pues tengo que portarme bien, para que Dios me dé esto, para que Dios me salve un día, que me lleve al cielo. Por eso generalmente cuando alguien nos pregunta si nos consideramos o si creemos que un día vamos a estar con Cristo en el cielo, lo dudamos bastante, ¿sí o no? Decimos, ay, no, bueno, sí quiero, pero, ay, pues oye, ¿cómo soy? Porque creemos que a base de nuestras obras, de cosas que hacemos o no hacemos, nos estamos ganando un lugar en el cielo. Pero dice que yo quiero que a través de tu manera de vivir puedas impresionar a la gente y entonces ellos me van a conocer. Es lo que nos está diciendo aquí Jesús. ¿Okay? Y vean lo que le dice en San Juan 15, perdón, 17 del 15 al 21, que hay algo también es similar. Dice aquí una oración de Jesús, le dice a su padre, le dice, no te ruego que los quites del mundo. Eso es lo que quiere decir Jesús, ¿no? Cuando nos dice, por ejemplo, cuando dice, no quiero que te unas en yugo desigual con los incrédulos. O sea, no dice, salte del mundo, aíslate, no te juntes, no los veas, no les hables. Dice, no los quites del mundo, le dice. ¿No? Aquí, de aquí son, ¿no? Dice, pero guárdalos de qué? Del mal, ayúdales, protégelos del mal. Van a estar que en relación con mucha gente, en su trabajo, en la escuela, en el vecindario, en medio de qué? De lobos. Pero dice, quiero que los protejas, porque yo los envié en medio de los lobos, dice, pero quiero que los protejas, que no lleguen a convertirse en que en lobos, como muchas veces nos pasa. Dice Jesús, no son del mundo, o sea, están en el mundo, ahí están, aquí les tocó nacer, les tocó vivir aquí, dice, pero no son del mundo, a la vez no pertenecemos aquí. Dice, así como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. O sea, con tu palabra dice, apártalos para ti, a través del conocimiento que ellos tienen de ti. Porque tu palabra dice, es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado. ¿En medio de qué? De los lobos. Tú me enviaste también en medio de los lobos, dice Jesús. Y yo también los envié a ellos. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, dice, el deseo de Jesús es que tú seas santo. Y también a veces malinterpretamos esta palabra. Santo no quiere decir una persona sin pecado, sin errores. Así lo consideramos, ¿no? Cuando decimos, ay, muy santito, le decimos a alguien, como decirle, ay, tú no cometes errores, o tú no pecas, te crees muy santito, le decimos. Eso no significa santo. Santo significa ¿qué? Apartado, dedicado a algo, ¿sí? A algo sagrado, o sea, algo, así como a veces decimos, no, es que mi dominguito es que es santo. O sea, nadie me lo toca, es para mí, es especial, yo lo aparté para mi vecino, ¿no? Ese día, para descansar, para salir con mi familia, etcétera, o X día, ¿no? Entonces, Dios dice, quiero que tú seas también santo, o sea, que tú seas dedicado a mí. Y eso no excluye que te juntes con personas. Entonces dice Jesús, y no ruego nada más por ellos, hablando aquí en esta oración está hablando de sus discípulos, ¿no? Dice, sino también por los que un día van a creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, por nosotros, está diciendo Jesús. La misma oración, dice, va para ellos también.
los que viven allá en el año 2022, para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, que dice, sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo es que el mundo va a creer en Cristo? Dice aquí. Cuando vea en nosotros que algo diferente. No cuando les hables de Dios. Eso no, la gente no va a cambiar así. Él dice aquí, el mundo va a creer en que tú me enviaste cuando vea algo diferente en ellos. Alguien una vez, platicando con una persona no creyente o no, que no pertenecía a ninguna religión, esta persona pues se encontraba en una situación complicada y como todo cristiano, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, a alguien en necesidad, le decimos, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no me acompañas a una reunión? Te puede servir, te va a ayudar. Y alguien le dijo así, ¿no? A esta persona que estaba en un problema, y le dice, oye, pues, ¿por qué no visitas la iglesia? ¿Y qué creen que dijo? Dijo, mira, yo creo en Dios, dice, pero no me gusta ir a la iglesia. Y le preguntan, oye, pero ¿alguna vez has ido? O sea, ¿cómo puedes decir que no te gusta si nunca has ido? Creo que nunca has ido, ¿no? Nunca he ido, perdón, ni quiero. Pero mira, necesitas ver, necesitas probar, ¿cómo puedes decir que no quieres ir a una iglesia? Y él dijo, pues no, dice, mira, no necesito ir. Es más, no necesito ir, dice, para mí me basta. A mí me basta con ver cómo se tratan entre ustedes. Qué feo, ¿no? Y seguramente alguna vez alguien le ha dicho eso a usted. Ay, no voy a la iglesia porque son puros hipócritas y hacen esto y miren cómo se tiran unos a otros, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo va a creer la gente en Jesús? Dice aquí. Hasta que vean algo diferente en ti. Algo que concuerde con lo que decimos. Dice Mateo 10:16, nuevamente lo vamos a repasar aquí. Nos dijo Jesús, yo los envío a ustedes como a ovejas en medio de lobos. Ya vimos lo que significa, ¿no? Ahora decimos, ¿por qué este buen pastor envía sus ovejas de los lobos? Porque dijo Jesús también por ahí, en San Juan 10, dijo, yo tengo también a otras ovejas ahí. Tengo pueblo ahí entre los lobos y quiero que se acerquen a mí. ¿Y cómo se van a acercar? Pues tengo que ir, ¿no? Yo como oveja tengo que ir ahí en medio de los lobos. Pero dijo Jesús, a ver, y esto es a lo que no le hacemos caso muchas veces, porque si decimos, no, si yo como oveja y voy en medio de los lobos a predicarles de Dios. Dijo Jesús, pero sí, vas a ir en medio de los lobos. Y a veces nos sentimos muy valientes, ¿no? Porque si yo predico la palabra de Dios allá, en aquel lugar donde nadie quiere nada de Dios, y ahí voy yo bien valiente, ¿no? O voy a países hostiles, a países musulmanes a predicarles de Dios. O a países, no sé, asiáticos, donde es peligroso, ¿no? Hablar de Dios. Y lo presumimos. Pero dijo Jesús, sí, vas a ir en medio de los lobos, pero quiero que seas astuto, inteligente, como una ¿qué? Serpiente. Y dice en unas versiones, sencillo como paloma. De aquí tengo otra versión que ilustra un poquito más lo que nos quiere decir Dios.
y que seas también inocente como paloma. ¿Qué significa eso? ¿Qué se imaginan? Bueno, dice, quiero que seas astuto, inteligente, al momento de estar en medio de quiénes, de los lobos. Y a la vez quiero que conserves tu inocencia, o sea, que conserves tu fidelidad a Dios en medio de los lobos, que no es fácil. ¿Cómo puedo ser astuto para predicar el Evangelio de Dios? Bueno, no soy muy astuto, ¿sí? Cuando me la paso aislado de la gente y de repente llego con que el día que me acerco a las personas es para meterles la religión, ¿sí? Y ofrecerles estudios, etcétera. Eso no es nada astuto ni inteligente. Tengo que convivir con la gente, tengo que estar en su ambiente, ¿sí? Involucrarme en sus vidas. Eso es ser astuto. Es lo que hacía Jesús, ¿sí o no? Y Jesús nunca le ofreció a la gente estudios. La gente le pedía a Dios, a Jesús, perdón, que les enseñara. ¿Por qué? Bueno, porque ellos veían algo diferente en él y decían, oye, enséñanos, explícanos esto. Jesús no tenía que hacer nada más que convivir con la gente, ya vimos, ¿no? Se hacía amigo de ellos, les ayudaba, se interesaba en ellos, eh, participaba de sus vidas, pero siempre conservando, ¿qué dice aquí? La inocencia de una palabra, o sea, siempre conservando sus principios, su fidelidad a su Padre y a su ley. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, ¿sí? O sea, Dios no nos está pidiendo que no saludes ahí al que no cree en mí, no le sonrías, no seas su amigo, no te involucres con esa gente, no dice Dios eso. Dice, sí, hazlo, pero conserva que tus principios, tu inocencia, tu fidelidad. Y esto es complicado, sí, no es fácil, porque como seres humanos, dijimos ahorita, se nos pega que lo malo fácilmente, ¿sí o no? Entonces, en esta misión, cuando dice Jesús, vayan en medio de los lobos, pero tengan cuidado con esto. Atención con esto, sean astutos, inocentes o sencillos, dice, como palomas. Es decir, sí, vayan, involúcrense, sean amigos, pero quiero que sigan siendo que fieles a Dios, que se mantengan firmes, que no se pongan un yugo desigual, o sea, no se comprometan con la gente a tal grado que yo diga, ay, bueno, pues es que es mi amigo, ahí voy por el otro camino. Ah, pues es que es mi familia, es que es mi papá y tengo que fallarle a Dios para quedar bien con ellos. Eso es lo que Dios no quiere, ¿sí? Dios dice, siempre debe estar en primer lugar en tu vida. Eso es lo que Dios nos está pidiendo aquí, ¿sale? Entonces, pero tenemos que ser inteligentes. Ahora, no soy tampoco muy inteligente cuando quiero hacer una diferencia en el mundo, este, aislándome, ¿no? Vistiéndome raro, y haciéndole ver a la gente lo mal que está todo. Y tú haces esto mal, y tú esto mal, señalando a la gente eso, no es muy astuto de nuestra parte. Yo diría que es algo tonto, ¿no? Y eso es lo que hacemos muchas veces. Es que ustedes deben de guardar el sábado. ¿Qué no ves lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál domingo? ¿Dónde está lo del domingo? Y no debemos de adorar a otros dioses y quita tus imágenes. Esos son nuestros métodos, ¿no? Con los que queremos que la gente conozca de Dios. Nada astuto, ¿no? De nuestra parte. Probablemente sí seguimos siendo inocentes como palomas, entre comillas, pero nada de astucia. Y por eso no prosperamos. Por eso el Evangelio no tiene éxito. Por eso el Evangelio no prospera. No porque el Evangelio no sirva,
sino porque nosotros no somos abusados, no somos astutos. Miren, aquí vamos a ver rapidito dos ejemplos, ¿sí? De personas que supieron cómo actuar, ¿sí? En medio de los lobos. Enoc, primero, ¿sí? Sabemos, dice la palabra de Dios, dice que Enoc caminó con Dios, ¿no? Y no sé qué se imaginan ustedes cuando escuchamos estas palabras. Enoc caminó con Dios. Bueno, pues se la pasaba en la iglesia, allá en un cerro aislado, orando toda la vida, durante 365 años, me parece, ¿no? Dice, el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión. ¿Cómo era ese andar con Dios? Dice, o ese caminar con Dios. Dice, era en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No dejó su trabajo, no renunció para irse allá aislado, ¿no? Del mundo, para no contaminarse. No se aisló, dice, convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios, ¿dónde? En el mundo, en medio de dónde, o de quiénes, de los lobos, en el seno de una familia, dice, en sus relaciones con los hombres, dice, fuera como que, como esposo, como padre, como amigo, como ciudadano, dice, fue firme y constante siervo de Dios. Vivía en medio de los lobos, sí, y sabemos en qué tipo de sociedad vivía, ¿no? Muy parecida a la de nosotros, antes del diluvio. ¿Sí? Sabemos cómo era la situación de la sociedad. Vivía entre los lobos, pero dice aquí que siempre fue ¿qué? Firme, conservó, o sea, fue astuto como una serpiente e inocente como una paloma. Dice, siempre fue fiel a Dios en esos ambientes en los que se desenvolvía. ¿Qué les parece? Y tenemos otro caso, el caso de José. Dice, José estuvo expuesto en Egipto, ¿se acuerdan? Cuando llegó a Egipto, su mayor prueba no fue con aquella mujer, ¿sí? Su mayor prueba no fue cuando estuvo en la cárcel. Su mayor prueba fue cuando prosperó, cuando las cosas iban bien. Porque cuando las cosas van mal, para nosotros es fácil acercarnos a Dios y tratar de mantenernos fieles a Él, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando las cosas van bien? Cuando Dios empieza a prosperar. Generalmente nos empezamos a olvidar de Él, ¿sí? Y vean a dónde puso de Dios a José, o sea, en lo máximo de una sociedad, ¿no? De un país. Y dice, estuvo expuesto en Egipto a tentaciones extraordinarias. O sea, dice, ni se imaginan ustedes lo que enfrentó él en ese ambiente en el que se desenvolvía. Estaba en medio de políticos, de reyes, de la élite de Egipto, dice, y estaba para empezar, dice, en medio de la idolatría, donde nadie conocía de quién, de Dios, nadie adoraba a su Dios. Y él no dijo, bueno, pues como aquí nadie adora a Dios, pues ahí nos vemos. Le renuncio aquí con su cargo, ahí nos vemos. Yo me voy con mi gente, ¿no? Con la gente que piensa como yo. O sea, él no huyó de eso. Dice, la adoración de dioses falsos estaba rodeada de toda pompa de la realeza, sostenida por la riqueza. O sea, aparte de la idolatría, estuvo en medio de qué? Del dinero, de riqueza. Dice, y la cultura de la nación más altamente civilizada de aquel entonces. O sea, de todo tipo de tentaciones, como ahorita, ¿no? ¿Qué nos ofrece la sociedad civilizada ahorita? De todo, ¿no? Y llega Satanás a ofrecernos, ¿verdad? Para todos tiene, para todos los gustos. En una sociedad en la que vivimos donde tenemos de todo y tenemos de todas las comodidades, etcétera. Un ambiente similar. Pero, ¿qué pasó con José? Dice aquí, no obstante, José conservó su sencillez.
y fidelidad a Dios. Es decir, fue astuto José, o sea, no huyó, convivía con los egipcios, con la realeza, con la élite de Egipto, con los políticos, con líderes religiosos, se vestía como ellos, fue que fue astuto. No empezaba a decirle a la gente, oye, tú estás mal, ¿por qué adoras a esos dioses? Tú estás mal por esto, porque eres corrupto, etc. No, fue astuto. Dice, pero conservó que la sencillez de una paloma. Dice, y las escenas y la seducción del vicio estaban ¿por qué? Por todas partes, o sea, por todos lados, a donde volteara José, veía cosas pesadas, ¿sí? Como ahorita en nuestro mundo, ¿no? Pero ¿qué pasó con él? O sea, él se empezó a inclinar, se fue en ese yugo desigual. No, estaba ahí con ellos, pero nunca con ese yugo, ¿sí? Que lo obligara a quedar bien con la gente, ¿no? Dice, él permaneció como quien no veía ni oía. Dice, y no permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. Y no quiere decir que no estaba expuesto a ellos, por todos lados le llegaba, ¿sí? Asuntos prohibidos, dice, pensamientos, cosas que no le agradaban a Dios. Pero dice, no detuvo sus pensamientos en eso. No quiere decir que no llegaron a él esos pensamientos. Dice, no permitió que se detuvieran sus pensamientos en esos asuntos. Y eso nos pasa a nosotros, o sea, no podemos evitar que lleguen, ¿no? Las tentaciones, los malos pensamientos, no lo puedes evitar. Lo que podemos evitar es que, dice, que mi pensamiento se detenga en eso, y que empecemos a darle vueltas, y que empecemos a como adoptar otras cosas, otros principios, otra moral. Dice, el deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle a ocultar sus principios, y eso a veces nos pasa a nosotros. Es que tengo que quedar bien con fulanito, ¿no? Como decíamos ahorita, es que es mi mejor amigo, mi amigote. Pues Dios tiene que entender de eso. Que me la perdone Dios por esta vez, ¿no? Es que es mi familia, es que esto, es que no le puedo quedar mal. O sea, José tenía compromisos con Egipto, sí. Quería quedar bien con ellos, claro, como todos, ¿no? O sea, a todos nos gusta pues quedar bien con la gente, ¿no? Pero cuando eso se interponía en su relación con Dios, ¿qué hacía José? Decía, lo siento, ¿sí? Ahí discúlpenme los egipcios, pero yo tengo que quedar primeramente bien con quién, con Dios. Entonces, no sé si entendimos claramente, ¿no? El mensaje de estos textos, ¿no? Principalmente entender qué es lo que nos dice Jesús cuando dice, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. No se trata de no juntarme, de no saludar, de no tener amistad, porque Jesús lo hacía. ¿Y qué es lo que significa cuando Jesús dice, te voy a enviar en medio de los lobos? Pero sé que prudente, sea astuto como una serpiente. No quieras llamar la atención. Decir, mire, no, soy cristiano, y mire cómo me visto, cómo me peino. No se trata de eso. Dice, sea astuto, pero conserva tu sencillez, conserva tu fidelidad, conserva tu relación con Dios, tu inocencia. Miren lo que dice Romanos 10, 14 y 15, con esto vamos a terminar. Dijimos que Dios tiene pueblo, y lo dice él, ¿no? En San Juan 10, dice, yo tengo otras ovejas ahí entre los lobos, y quiero rescatarlas también. Pero, aquí está el pero, y aquí nos dice Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ahí están entre los lobos, ¿no? Somos parte de su pueblo. Pero ¿cómo van a conocerme? Dice Dios.
¿Cómo? Si tú te lo pasas ahí con tus amiguitos, en tu círculo, en tu burbujita, que no quieres voltearlos a ver, no quieres juntarte con ellos, no les quieres saludar, ¿cómo van a conocer? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ni por aquí les pasa a ellos, ¿no? El nombre de Dios muchas veces. ¿Cómo oirán si nadie que les habla de mí tampoco? A veces nos quejamos y decimos, ay, este mundo no está mal y de cabeza, y ¿qué estoy haciendo yo? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero dice Jesús, como está escrito, nos dice Dios, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian que las buenas nuevas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dijimos, no tiene tanto que ver con lo que hable yo, sino cómo vivo. Y para que la gente vea cómo vivo, tengo que relacionarme con ellos. O sea, si estoy ahí encerrado en mi casa, o en mi iglesia nada más, y sí, qué bonito me porto y vean lo que hago, pero nada más los que piensan como yo me conocen. Entonces, ¿cómo van a conocer de Dios? Tengo que ir en medio de los lobos. Así que, pues que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Primeramente entendamos esto y que nos ayude a ir, ¿sí? En medio de los lobos y que nos ayude a mantenernos fieles también, a no actuar como los lobos, ¿sí? A conservar esa sencillez que Dios nos pide, ¿no? Esa fidelidad en medio de los lobos. Que Dios les bendiga.